la doctora Elaine. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecer al comité organizador y sobre todo la presencia de cada uno de ustedes. El tema que me compete es hablar sobre la fibrilación auricular y mencionar algunos aspectos sobre otras arritmias en el paciente o adulto mayor. Sabemos que con el envejecimiento el sistema cardiovascular sufre cambios importantes en lo que es la génesis o la conducción del impulso eléctrico, asociado fundamentalmente con lo que es la calcificación y el envejecimiento propio del sistema de conducción, que conlleva a una serie de alteraciones que vamos a ver más adelante, dentro de ellas las arritmias cardíacas. Sabemos que el envejecimiento condiciona a una serie de factores como son la polifarmacia, las comorbilidades, los factores de riesgo propiamente dicho que conducen a la enfermedad cardiovascular, que también favorecen a alteraciones en lo que es la generación y la conducción del impulso eléctrico. Como decía el doctor, lo que se estima es que esto va a empeorar y que en los próximos años vamos a ver que se puede triplicar la cantidad de personas mayores de 60 años, lo que va a favorecer que tengamos más eventos o trastornos del ritmo cardíaco, y también vamos a ver que gracias a los avances en la tecnología, en los dispositivos de estimulación cardíaca, en los avances en el tratamiento de la falla cardíaca, como mencionaban previamente, pues condicionan y favorecen a que tengamos una proporción mayor de personas envejecientes. Estos cambios que vamos a ver en lo que es el sistema eléctrico cardíaco se van a traducir fundamentalmente en alteración a nivel de lo que es la generación del impulso, asociado fundamentalmente a aumento de catecolaminas, alteración en lo que es la contracción o pérdida de los miocitos, y también va a favorecer al aislamiento de lo que es el miocardio auricular. Las células que generan el impulso cardíaco van a presentar una reducción significativa que puede ser hasta de un 70%, y esto asociado a una fibrosis y calcificación del sistema eléctrico también favorece la formación de arritmias, asociado también a una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, aumento del intervalo PR y prolongación del intervalo QT, que vamos a ver más adelante. El sistema eléctrico de conducción que se genera a nivel del nodo sinusal con la edad sufre calcificación, envejecimiento y pérdida de las células propiamente dichas, que vamos a ver que esta pérdida puede llegar hasta ser superior al 10% en los pacientes mayores de 75 años. Esto, como ya sabemos, el sistema eléctrico como tal no es un punto a nivel del nodo sinusal, sino que son una serie de ramificaciones donde el incremento del tejido conectivo asociado a la infiltración grasa, a la aterosclerosis y a la degeneración de las células eléctricas, esto va a favorecer a las principales alteraciones que vamos a ver en el paciente envejeciente, fundamentalmente la fibrilación auricular. Los pacientes de temprana edad podemos tener hasta en un 70% de los casos un electrocardiograma normal, pero en pacientes mayores de 80 años las alteraciones electrocardiográficas son muy frecuentes, pudiendo encontrarse hasta en un 80% de los casos. Como vemos aquí en esta imagen, el aumento de la onda Q, las alteraciones y la desviación del eje, las alteraciones de la repolarización manifestadas fundamentalmente en el segmento ST, los trastornos de la conducción AV o los bloqueos auriculoventriculares, la fibrilación auricular, que vamos a enfocarnos en este punto, los extrasístoles supraventriculares, fruto de la misma degeneración del sistema eléctrico, y también la cardiopatía isquémica. Dentro de los trastornos del ritmo podemos tener ritmos rápidos, donde vamos a encontrar fundamentalmente fibrilación auricular flúter y arritmias ventriculares, y las bradiarritmias, donde vamos a poder
identificar la disfunción del nodo sinusal y los bloqueos auriculoventriculares que pueden ser de primer, segundo o tercer grado. Es importante mencionar que la disfunción del nodo sinusal que acompaña a los pacientes envejecientes está directamente relacionado, como ya decíamos, con los principales factores de riesgo cardiovascular, y la hipertensión, la diabetes, la obesidad, pues también condicionan y predisponen a esta disfunción que se manifiesta fundamentalmente electrocardiográficamente con bradiarritmias, alteración del intervalo QT y bloqueo de rama derecha. Puede tener diferentes formas de presentación el electrocardiograma, como son las pausas sinusales, el ritmo nodal, como vemos en este electro, las pausas, los bloqueos sinoatriales, como vemos aquí en esta derivación de 2, el síndrome de taquicardia bradicardia, que es muy frecuentemente visto, donde el paciente tiene un ritmo rápido seguido de un ritmo lento, y la fibrilación auricular, que es donde vamos a hacer énfasis. Las diferentes formas clínicas de presentación de la enfermedad del nodo sinusal pueden ser asintomáticas, y esto es muy importante porque hasta en un 50% de los casos nuestros pacientes pueden no tener ninguna sintomatología, y realmente es lo que le confiere un riesgo adicional a la patología en sí, porque podemos prescindir de tratamientos tan importantes como la anticoagulación. En la fibrilación o disfunción del nodo sinusal sintomática podemos ver fundamentalmente lo que es el síndrome de taquicardia bradicardia y la incompetencia cronotrópica, que puede estar presente hasta en el 25% de los casos. Pongo esta gráfica aquí para, como ya mencionábamos, que vamos a hablar de trastornos eléctricos en sentido general, para hacer énfasis de que el síncope puede ser muy frecuente en la población, en el adulto mayor, y que en la mayoría de los casos, a temprana edad de la vida, el síncope puede ser un síncope reflejo neuralmente mediado, donde es por vasodilatación, hipotensión o el síndrome vasovagal. Pero en el adulto mayor, el síncope en la mayoría de los casos es de origen cardíaco, y la causa o los trastornos del ritmo pueden ser la causa fundamental, y esto le confiere una mortalidad mayor al paciente. El paciente con síntomas es en donde debemos hacer mayor agresión en cuanto a las opciones terapéuticas que tenemos, y también quizás lo más importante de todo esto es el control de las comorbilidades, que el paciente deje de fumar, que haga ejercicio, que controle el peso, que no ingiera alcohol, que la presión se mantenga controlada. Como ya decíamos, en todos los pacientes que tienen fibrilación auricular debemos obtener un registro electrocardiográfico de la taquicardia, y además debemos medir la prueba de función renal, prueba de función tiroidea, y el ecocardiograma transtorácico, que nos va a aportar una información valiosísima en cuanto a cómo está morfológicamente el corazón, ya que sabemos que existen condiciones que pueden predisponer a la fibrilación auricular, como es la hipertrofia septal asociada a la hipertensión, o que el paciente tenga alguna otra condición o una cardiomiopatía infiltrativa que pueda condicionar a la fibrilación auricular. El ecocardiograma transesofágico, que nos va a descartar la presencia de trombos intracavitarios, y buscar siempre marcadores bioquímicos, biomarcadores de disfunción o falla cardíaca, y además descartar en los casos de que se sospeche una cardiopatía isquémica. Y importante, como ya mencionábamos, la resonancia, buscando cardiomiopatías infiltrativas que pueden condicionar a fibrilación auricular, como por ejemplo la amiloidosis. El tratamiento de la fibrilación es básicamente fármacos antiarrítmicos, ablación con catéter como una indicación clase 2A, como vemos ahí en amarillo. En el paciente, como ya mencionábamos, importante el control de los factores de riesgo. Si el paciente tiene una FA recurrente o persistente, podremos considerar la ablación por radiofrecuencia
y sobre todo esto está indicado como clase 1, como vemos ahí al final de la gráfica, en los pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística o persistente asociada a falla cardíaca o disfunción ventricular, como mencionaba el doctor. Con relación a los fármacos antiarrítmicos, si el paciente no tiene cardiopatía estructural, se puede considerar la flecainida y la propafenona. Y en el caso de los pacientes que tengan disfunción ventricular, pues la amiodarona es el fármaco de elección como una indicación clase 1A. La ablación por radiofrecuencia consiste en aislar eléctricamente las venas pulmonares, y ya mencionábamos que los triggers o los desencadenantes de la fibrilación auricular se localizan a nivel de las venas pulmonares en la aurícula izquierda, y lo que se hace es que se ponen catéteres dentro del corazón para que eléctricamente desconectar las venas pulmonares y eliminar pues las señales que vemos aquí, que desaparecen luego de aplicar la radiofrecuencia, y esto se hace pues dibujando con un sistema de navegación la aurícula izquierda para delimitar de forma precisa esas células que ocasionan la fibrilación auricular. ¿Qué hay de la fibrilación en ancianos? Pues está justificada sobre todo en los pacientes que tienen síntomas, fibrilación auricular sintomática, que se ha descartado que sea secundaria a una disfunción del nodo sinusal, y como vemos aquí en este cuadrito, pues con una tasa de éxito que puede ser hasta de un 89%, con una tasa relativamente aceptable de complicaciones. Y cuando en este metaanálisis publicado recientemente en pacientes mayores de 75 años sometidos a ablación por radiofrecuencia, pues se vio que los factores que más favorecen el beneficio de la ablación es el tipo de fibrilación auricular y el paciente que tenga el índice de masa, o sea, un paciente que tenga bajo peso. Aquí esto es un metaanálisis reciente publicado también en pacientes sometidos a ablación, pacientes mayores de 75 años, donde fundamentalmente lo que se vio que la ablación tiene una mejoría en la supervivencia con una P estadísticamente significativa, como vemos aquí. También hay una disminución del riesgo de stroke en los pacientes sometidos a ablación por radiofrecuencia, y cuando se comparaban los eventos libres de evento, o sea, los outcomes libres de evento, pues se vio que en los pacientes sometidos a ablación por radiofrecuencia, pues fue superior en los pacientes ancianos. Aquí está. Vamos aquí. Cuando se compararon las complicaciones o cuando se vieron las complicaciones hemorrágicas, pues no hubo diferencia significativa en ambos grupos. Entonces, finalmente, dejo este gráfico aquí, que quizás es lo más importante de los pacientes con arritmia, con fibrilación auricular, y es tener un control de los factores que pueden predisponer a la fibrilación auricular, sobre todo mencionar la apnea del sueño, que muchas veces pues la pasamos por alto en la consulta. Finalmente, mencionar que la fibrilación auricular es una enfermedad prevalente, grave, que aumenta el riesgo de stroke, duplica el riesgo de demencia, triplica el riesgo de falla cardíaca, aumenta las hospitalizaciones. Se ha visto un incremento importante en los pacientes mayores de 60 años, y que no debemos considerarla como una entidad benigna, que debemos valorar los síntomas del paciente y ofrecerle la mejor opción terapéutica disponible que tengamos. Muchas gracias.